y la bendición del Señor vamos a empezar en esta hora, esta parte del reino de Dios en Edén. Vamos por favor a la primera diapositiva. Dice esta diapositiva que Dios, después de crear al hombre en Edén y establecer la comunión con él, procedió a formar a la mujer para establecer la comunión entre los hombres, es decir, entre la pareja. No sabemos cuánto tiempo transcurrió de la creación del hombre y la creación de la mujer, pero seguramente que hubo un tiempo, porque la misma Biblia tiene una palabra donde dice que Dios le va a crear a la mujer, al hombre. Entonces, seguramente que hubo primero comunión entre Dios y el hombre, y luego procedió a crear a la mujer. Realmente lo último que Dios formó fue el matrimonio. No fue la mujer, porque en el contexto de la creación de la mujer viene el matrimonio, pero la unión de esa pareja es el matrimonio. Aunque se dice que fue la primera institución que Dios estableció en la tierra. La verdad es que hay una institución anterior, la institución del día del reposo, porque fue cuando Dios habló, terminando la creación, antes de crear al hombre y la mujer, terminando la creación, Dios reposó. O sea, ahí hubo la institución del día del reposo, en el séptimo día. Son dos instituciones porque es una institución el día del reposo. Continuando con la diapositiva, la mujer procede del hombre y la humanidad de la mujer. Eso es bien claro. Continuamos a la siguiente diapositiva. Sabemos la historia de Génesis 2. Génesis 2. Dios de una costilla de Adán hizo a la mujer. Vamos a ver Génesis 2:22. Vamos a estar ahorita trabajando con Génesis un poquito. Génesis 2:22. Dice Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren, el hombre fue hecho del polvo. Así dice Génesis, fue hecho del polvo. En términos ahora de la tecnología, ha de haber sido un polvo finísimo, nanopartículas. Debe de haber sido un polvo finísimo. Pero la mujer no fue hecha de polvo, fue hecha de células procedentes del hombre, y eso es una gracia extraordinaria para la mujer, porque Dios dispuso que así fuera. No la hizo de polvo, también la podía haber hecho de polvo. Meditemos en eso, no la hizo de polvo. Es una gracia enorme para la mujer de ser distinta en la creación. ¿Por qué? Porque procede del hombre y no directamente del polvo. Y eso tenemos que meditarlo tanto los hombres como las mujeres, porque es indiscutible que la mujer procede del hombre, porque así está establecido. Y es importante que esta situación, porque Dios pudo haber creado a la mujer de una forma distinta. Y hay un misterio aquí que de una vez vamos a ver en Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, el último libro que aparece aquí en el Antiguo Testamento.
que de paso se ha dicho que no fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento. Los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento fueron los de Crónicas. Pero hay sus razones para que esté aquí en Malaquías. Vamos a ir a Malaquías 2. Y aquí vemos dos puntos que incluso van aquí adelante. La situación por la cual el profeta escribió el libro era, en el contexto del libro se ve que había deslealtad entre los hombres, entre el pueblo, y había una corrupción del matrimonio. Había corrupción del matrimonio. Y es importante que nosotros entendamos esto porque cómo Dios creó el matrimonio. Vamos a leer Malaquías desde el versículo 10, 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí se ve que había deslealtad entre el pueblo. ¿Está claro? Prevaricó en el 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Aquí hay una corrupción del matrimonio muy grande, porque dice los hombres, porque dice Israel y en Jerusalén, fíjense bien, en Israel y en Jerusalén, dice, se ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Ya no fue con nación extraña, sino claramente con hijas de Dios extraño. Eso es una abominación grande en contra de Dios, porque todavía no sé si pudiera haber aceptado Dios un matrimonio distinto, pero con hijas de Dios extraño, eso es muy difícil para que Dios no lo hubiera tratado con dureza, porque al finalmente el libro habla de dureza muy fuerte. El 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Claramente dice, lo va a desechar. A esos los va a desechar Dios. Aquí está dicho. Y en el 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Quiere decir que aunque ellos fueran al altar y derramaran lágrimas y llantos, no conmoverán a Dios por esa falta tan grande. No solamente se casaron con mujeres de países extraños, sino con hijas de dioses extraños. El 14. Mas diréis por qué. O sea, Dios rechaza estas ofrendas y como que le pregunta a Israel, mas diréis por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Quiere decir que en el contexto de la ley de Moisés se habían divorciado
de las esposas judías y se habían casado con los argumentos que hubieran sido y se habían casado con mujeres de dioses extraños, hijas de dioses extraños. Y entonces sigue el versículo 15. No hizo él uno, y habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice, ¿no hizo él uno? Y dice, habiendo abundancia de espíritu, o sea, Dios podía haber hecho más de un Adán y más de una mujer, porque tenía abundancia de espíritu, pero él hizo uno, nada más uno, y el matrimonio es uno, a eso se refiere. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Dios buscaba una descendencia de ese matrimonio. Aquí está bien claro. Él no pretendía poblar la tierra como se dijo en un principio, que fue su instrucción de proliferar y llenar la tierra. Él quería tener una descendencia. Él quería tener una descendencia, una línea. Él podía haber creado varios Adanes o un Adán y varias mujeres para Adán, pero él hizo uno. La carne de Eva, que procedía de Adán, era para ser uno en la carne, uno en la carne. Y eso lo vemos en Génesis a continuación. Y aquí vamos a aprovechar para hacer una aclaración. Uno en la carne, uno, porque está bien claro, uno. Ahora, leo el 16 y hago el comentario. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio del hombre por la mujer. Él lo aborrece. Él no tiene ni una relación con un hombre que hace el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren, dice el 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer. Dios es testigo del matrimonio. Se hace el de Adán y Eva, se hace cualquier matrimonio. Es testigo Dios, aquí está bien claro. Y dice, y la mujer de tu pacto, hay un pacto en el matrimonio. Está muy claro aquí. El que repudia a la mujer rompe el pacto. Tiene en poco a ese gran testigo, Dios. Vamos a continuar con las diapositivas aquí mismo. Entonces, espero que de aquí saquen ustedes una enseñanza muy importante. ¿Por qué la mujer carne de la misma carne de Adán? Porque ese era un propósito de Dios de la descendencia. Los matrimonios en Cristo Jesús participan en esa descendencia. Los que no están en Cristo Jesús no participan porque Él busca descendencia en Cristo Jesús. Continuando con la diapositiva, Adán puso nombre a todos los animales como correspondía a su señorío en la tierra, así que Adán designó como los había de llamar. Dice el 2.19, volviendo a Génesis 2.19,
Dice, Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le dio una autoridad, Dios le dio una autoridad a Adán sobre los animales para que les pusiera nombre. Poner nombre es signo de autoridad. Y eso es importante en el contexto que vamos a ver. También a la mujer que Dios formó de su costilla, dijo en Génesis 2:23, ¿cómo se habría de llamar? Génesis 2:23. Dios entonces, dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque de varón fue tomada. Así como tuvo autoridad para poner los nombres de toda la creación viviente, también tuvo la autoridad para ponerle el nombre a la mujer. No era Eva en ese principio. Mientras que estuvo en Edén, era varona. Miren, varón es un título, y varona es participante de ese mismo título. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Por favor. Ojalá que la invitación que le hicimos a los matrimonios lleguen, porque es muy ilustrativo el tema de ahora para los matrimonios, y dije para los que se van a casar también. Mateo 19. Leo del versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ya vimos ahorita en Malaquías que no es lícito, de ninguna manera es lícito. Él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo varón? Varón. O sea, será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, está en un contexto, esta palabra del Señor en el contexto de Génesis. O sea, allá no dice que fuera varón, pero fue varón porque de varón fue tomada. O sea, Jesucristo atestigua que realmente Adán fue un varón. Cuando nosotros tenemos un hijo, normalmente te preguntan, ¿qué fue lo que tuvieron? ¿Un hijo o una hija? Pues hijo o hija, pero difícilmente se dice, tuve un varoncito. Pero cuando se dice, te tuve un varoncito, eso ya es muy significativo. Es un título respetable. Así que Adán se lo dio a la mujer respetable. Volviendo aquí a Mateo 19. El 5 dice, y dijo, ¿y quién dijo? Dios. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Algunas personas dicen que simbólicamente el matrimonio de Adán y Eva fue de una sola carne y que simbólicamente los matrimonios, eso representa que simbólicamente, pero miren, veamos Efesios 5. Efesios 5.
está ubicada casi en el centro del sol. Tienen ustedes que ver que es pura palabra, no es un invento de nadie, es solamente la meditación de la palabra. Ustedes saben que en Efesios 5 se trata de la relación de Dios, de Jesucristo con la iglesia, pero quiero que veamos en particular el versículo 31, 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que dice a continuación es extraordinario. Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia, pero sí deja bien claro que el matrimonio es un misterio y no es simbólico. No es simbólico el matrimonio de Adán y Eva, es un misterio. Y para Dios no hay imposibles. Y Pablo lo está dejando aquí entrever. Vamos a continuar. Miren, yo quisiera que, yo supongo que a veces que quedan ustedes impactados o anonadados o pensando y no les da tiempo de reaccionar a preguntas, pero quisiera que me detuvieran en cualquier momento sobre las preguntas, si es que hay preguntas. Volviendo a nuestra diapositiva donde empezamos. Ya leímos que en el 2:23 dijo Adán cómo se habría de llamar y cómo aquí mismo está. También Adán de la mujer dijo cómo se habría de llamar después de la caída. Después de la caída, volvió también Adán a llamarle de otra forma a la mujer. Vamos a ver Génesis 3:20. Con esto quisiéramos ver de la autoridad que hay, del hombre en la mujer, una autoridad que no se debe malinterpretar, porque Dios es un Dios de orden. Siempre tiene un orden Dios. No es un Dios que improvisa. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre. El mismo Adán le cambió el nombre. Volvemos a las diapositivas y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una meditación. El matrimonio más honroso en la tierra es el de Adán y Eva. Dios mismo intervino en él. Dios mismo ministró ese matrimonio. Así como acabamos de ver ahorita en Malaquías, en nuestros matrimonios debemos ser conscientes que hay intervención espiritual siempre. Si cuando nos casamos no fuimos conscientes, ahora debemos ser conscientes de que hubo intervención espiritual de Dios. Y los que se van a casar, miren, Adán y Eva eran sin pecado e inocentes cuando se casaron, cuando Dios los casó. Entonces, ahora los matrimonios, ustedes saben que ya hay mucha corrupción a ese respecto, ¿no? Pero los matrimonios... María Cristina tiene una pregunta. A ver, en el chat. a ver.
Ahorita tenemos la pregunta. En nuestros matrimonios debe ser consciente que hay dirección espiritual y los matrimonios cristianos deben tener ese virtuosismo hoy, porque lo estamos viendo. Así tiene que ser. No se pueden hacer concesiones entre personas antes del matrimonio. Ninguna concesión. Deben ir al matrimonio vírgenes, en virtud, en inocencia. Ahora sí quisiera a ver la pregunta. María Cristina. María Cristina, ¿cuál es la pregunta? Buenas noches, pastor. Tengo una duda, ¿no? Y quiero que me la aclare. Aquí en Malaquías 2:11, donde dice, y se casó con hijas de dioses extraños. Cuando habla de dioses extraños, ¿a cuáles dioses se refieren en ese tiempo? Porque he estado investigando y lo que sí sé es que antes de la creación de la tierra como tal, hubo una generación, o sea, no una generación, sino que cuando Lucifer fue lanzado a la tierra, aquí en la tierra lo que existían eran puros demonios y todo estaba desordenado. Entonces, no sé si es de esos mismos dioses que se está hablando, o que acláreme la duda, o si yo estoy errada, me corrige, por favor. Lo que la Biblia habla de dioses extraños son ídolos. Los que tienen a dioses, a ídolos como dioses, a eso se refiere esa palabra. Toda la Biblia habla de dioses extraños referentes a ídolos. Sí, sí, ahí sí lo sé yo. Pero, bueno, entonces a eso se refiere. Pero en cuanto a eso, cuando la creación, porque yo he estado investigando y casualidad, hoy también estaba con eso de Génesis, que por cierto estaba viendo de cuántos años se murió Eva, porque no aparece, pero sí aparece de cuánto murió Adán. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer cuando fue lanzado a la tierra con todos los ángeles? ¿Qué hicieron ellos en todo ese tiempo? Porque se habla de ángeles, pero ángeles malos, celestes, en ese tiempo. Mire, dice Deuteronomio 29:29. Vamos ahí a Deuteronomio 29:29, por favor. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, hermana, si usted quiere investigar todo lo que usted puede investigar, está aquí en la palabra. Sí. No en suposiciones, no en suposiciones, no en consideraciones de ninguna especie. Porque aquí está bien claro, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Espero haberle contestado. Gracias, pastor. Adelante. Adelante, vamos a seguir con las diapositivas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias por la pregunta. Todas las preguntas se tienen que contestar y aclarar. Seguimos adelante. La siguiente diapositiva. La mujer en este caso, Eva, es hechura de Dios como gracia para Adán, como gracia. Porque dice, yo puse aquí, qué maravilla, porque Dios cuando da una gracia, es una gracia para un bien,
Fue tanto el impacto de Adán que cuando Dios se la presentó, exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, vio un ser que era semejante a él, pero de otra conformación, y eso fue extraordinario para Adán. Dios mismo también ordenó que ambos fueran una sola carne, y ya lo vimos ahorita en palabra del Señor Jesucristo en Mateo 19. O sea, serán una sola carne. Génesis 2:24. Miren, hay una cosa importante. Vamos a ver si aquí sale. Seguimos en las diapositivas. Dios, como padre también de Eva, se la trajo a Adán. Así dice la palabra. Veamos aquí en Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, la trajo, como padre de los dos, la trajo. Dice aquí, y así se acostumbra a los matrimonios terrenales en semejanza a aquel acto. El padre entrega a la hija en los matrimonios, en semejanza a eso. O sea, no es una costumbre que haya inventado el hombre, aquí está en ese contexto. El padre, siendo padre de los dos, se la trajo a la mujer. En un contexto espiritual, la esposa viene siendo un don para el hombre, como la iglesia viene siendo un don para Jesucristo, de parte del Padre, como lo veremos en un poco adelante. Seguimos hacia adelante. En sí, el matrimonio de Adán y Eva fue formado en virtud e inocencia de ambos. La perfección en el matrimonio debe ser como Dios lo instituyó. Así la unión de Cristo con su iglesia es en perfecta santidad, virtud y amor al Señor. Eso debe ser ordenador para los matrimonios cristianos. Santidad, virtud y amor al Señor. Seguimos. Aquí hago, espérame, regrésala tantito. Sí, hermanos, los matrimonios actuales no cumplen con esas condiciones. Tenemos que buscarlas. Santidad en el matrimonio, virtud en el matrimonio. Y eso solo lo da si los dos aman al Señor. Ahora sí, continuamos a la siguiente diapositiva. La prefiguración del matrimonio en Edén para el reino celestial. Después de la caída de Adán en pecado, Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén e inició la acción de la gracia hacia el hombre inmediatamente desde el mismo juicio a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ese ya lo hemos visto que este es el prototipo del evangelio. Es el primer evangelio que se menciona en la Biblia. Es una buena nueva. Aquí el Señor hace una misericordiosa promesa. Vendrá el Redentor y destruirá al destructor. ¿Por qué? Porque allí había un matrimonio que prefiguraba el matrimonio celestial de la iglesia con Cristo. Eso lo vemos posteriormente. A la siguiente diapositiva. El reino en Edén fue conformado, como dijimos anteriormente, directamente por Dios. Y Él, en su voluntad, no permitiría que fuera su obra destruida a la que había bendecido. El gran Redentor de Génesis 3:15, nuestro Señor Jesucristo, es el gran don de Dios para la humanidad. Seguimos hacia adelante.
don, gracia. Acuérdense los dones. Entonces la perfección de Dios se perdió en un abrir y cerrar de los ojos. Se perdió la relación con Dios, la relación espiritual. Se perdió la relación entre Adán y Eva con sus acusaciones. Porque el Señor le pregunta, veamos aquí en Génesis 3. Génesis 3, le pregunta el Señor, 3:11, le pregunta a Adán, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? El 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es una acusación. Y miren, seguro que la varona, porque todavía no había recibido el nombre de Eva, pues también lo oyó. Y no crean que se quedó tranquila. Porque pues, fue una acusación muy grande y se perdió la relación entre el hombre y la mujer. Las acusaciones en el matrimonio, eso ocasionan siempre. Eso ocasionan. Salvo que se tenga un espíritu muy grande en alguno de los dos. Porque si es en los dos un espíritu humilde y reposado, de seguro que no hay esas situaciones adversas. Entonces, dice el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, pues había disculpas, puras disculpas. Nadie se disculpó, nadie dijo, oye Señor, perdóname porque contraviene tu mandamiento, contraviene tu ley, como ya la vimos. Ahora, se perdió, volviendo a la diapositiva, se perdió la relación entre Adán y Eva con las acusaciones. Se perdió la gran bendición para el sustento, pues el hombre perdió su señorío sobre la tierra, pues esta ahora producirá espinas y cardos, eso dice Génesis 3:18. Dice, el gran Edén, el gran gozo, Edén gozo, perdió todo el gozo, perdió toda aquella magnificencia que había en la naturaleza. El 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y así está la muerte designada allí, como habíamos dicho, que era nomás tiempo para que se cumpliera la muerte del hombre. Seguimos a la siguiente diapositiva. Si entendemos lo que se perdió en el reino, con el reino en Edén, entenderemos a lo largo de la historia teológica la extraordinaria obra de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de la caída se empieza a revelar. Aquí, a continuación, vamos a la siguiente diapositiva, a ver cuánto alcanzamos a ver. Dios empieza a reestructurar su obra. Y vamos directamente a Génesis 12, 1-3. Miren, entre Génesis 12 y 1-3, de Génesis 12 y la caída de Génesis 3, hay muchos eventos que nos los brincamos. Pero algunos eventos en el siguiente tema, que es el pacto, los vamos a ver. Porque el pacto es muy importante. Siempre el pacto. Miren, el pacto es uno. El pacto siempre ha sido uno. Y lo vuelvo a repetir. Tenemos que tenerlo presente. El pacto que hizo Dios es este. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el gran pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así empezamos en Génesis
en Éxodo 19, del 1 al 6. Haré de ustedes una nación, gente santa, de sacerdotes, un pueblo especial, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto de Dios que toma diferentes formas a lo largo de la Biblia. El pacto que hizo Jesús en la Santa Cena, en la cena, la última cena, tenía ese propósito: redimir al pueblo de Dios para que fuera pueblo de Dios y él, Dios, fuera su Dios. Ese es el pacto. Y si tiene diferentes momentos, es para ese gran pacto. Génesis 12:1-3. Vamos a Génesis 12:1-3. Aquí yo preveo, vamos con un panorama de cómo Dios quiere restituir su reino, el reino que se destruyó en Edén. Ya hemos visto, y creo que todos han aceptado, que allí había un reino. Génesis 12:1-3. Este es importante porque aquí Dios manifiesta una intención muy grande. Dice el 12:1, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. Más adelante se revela que es por su descendencia, e incluso ya la vimos, pero más adelante en el pacto lo vamos a ver. Acuérdense que sin contexto no hay entendimiento. Ahorita el matrimonio de Adán y Eva lo vimos en contexto en Malaquías y lo vimos en contexto en Mateo 19. Sin contexto no hay entendimiento. Por eso hemos insistido desde el principio ver el contexto. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Los Gálatas tenían un gran problema. Fue el primer lugar que visitó Pablo en sus viajes misioneros. El primer pueblo que visitó. Y luego cuando lo volvió a visitar, primero los visitó y los convenció de pecado, de justicia y juicio. Pero cuando los volvió a visitar, resulta que ellos se habían vuelto, se habían regresado a las consejas del mundo, a las ideas del mundo, a las extrañas ideas de los hombres. Y entonces él les hace esta carta a los Gálatas. Dijimos Gálatas 3, versículos 6 al 9. Fíjense bien el contexto de esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este es un reclamo a los Gálatas. Ahorita les digo por qué. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo hicieron? Lo dejé encerrado y se dio cuenta. Perdón, hermano, puse mute por error. Hermano Héctor. Si no silencio. Sí. Sí, a ver, ¿desde dónde? ¿Desde dónde quedaron sin sonido? Desde Cuando dijo acerca de los Gálatas. Ah, Sí. estábamos en la lectura. ¿La lectura ya la vieron o no? No, todavía no. Bueno, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí está reclamándole Pablo a los Gálatas que no son de fe. No son de fe. Y toda la Biblia habla mucho acerca de que no hay fe. Hay incredulidad. Por eso dice, y Abraham creyó. Y Abraham creyó. Pero aquí en Génesis 12:1-3 no dice, y Abraham creyó. Aquí no lo dice, pero él procedió como Dios le instruyó, abandonó su tierra y se vino a donde Dios le dijo a Canaán. Y allí es donde empieza realmente la reestructuración del reino, en Génesis 12:1-3, la reestructuración del reino que se perdió en Edén. Miren, tengo varias citas brincando para que se vea cómo es la secuencia de la reestructuración. No son todas las que se podría ver, pero son muy importantes las que estamos viendo. Vamos a Génesis 49:8-12. Génesis 49. Es el testamento de Jacob. Iba a morir ya. Dice el versículo 1 del 49, dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Allí profetizó Jacob. Allí profetizó Jacob a cada uno de los hijos. Los hijos eran notables, los hijos de Jacob eran notables y después sus tribus fueron notables. Pero a los hijos les profetizó. Y en particular nos interesa el de Judá, que está de los hijos de Jacob, Judá, que está del 8 al 12, 49, 8, 12. Dice el 8, Judá. Sabemos que Judá es alabanza. Judá es alabanza. Ese nombre es hasta hermoso ya para empezar para ese individuo. Te alabarán tus hermanos. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No precisamente a Judá, el hijo de Jacob, sino a su descendencia. Ahorita vemos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león,
así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Aquí está hablando de Jesucristo. En toda esta parte está hablando de Jesucristo. Te alabarán tus hermanos. O sea, Cristo mismo se dice que es hermano nuestro, porque es el primogénito de la resurrección. Nosotros, dice, aquí te alabarán. Este mismo tema termina con alabanza porque ese es un propósito importante, alabar al Cordero. Dice el 10, no será quitado el cetro de Judá, de ese Señor nuestro no se quitará el cetro nunca, ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo. Silo. Es una palabra difícil de traducir, pero quiere decir simiente. Hasta que venga la simiente. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Está hablando solo de Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Estábamos hace rato en Gálatas y Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, hasta que viniese la simiente. Es exactamente lo que dice acá Jacob, hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga la simiente. Son las mismas palabras que utiliza Pablo aquí. O sea, es el contexto. Es el contexto. Dios está mostrando aquí en la historia que está preparando el camino. Y creo que vamos a quedarnos con Deuteronomio 18:15. Pasamos a Deuteronomio 18:15, pero vamos a leer desde el 15 al 19. 15 al 19. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Fíjense que vamos avanzando en la Biblia, ¿eh? Génesis 12, Génesis 49, ahora Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del versículo 15 al 19. Es Moisés hablándole al pueblo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Jesucristo y lo vemos en Hebreos 1. En Hebreos 1. Veamos el contexto de esto en Hebreos 1 para que entendamos. Hebreos 1.
Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el contexto de lo que dice Deuteronomio 18. Es importante que se vea el 19, 18, 19, Deuteronomio 18, 19. Dice el 18, 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ajante eso, muy duro. Quien no oye a Jesús, quien no oye al Salvador, todavía al Salvador, quien no oye a nuestro Rey, el Rey de Reyes, Dios le va a pedir cuentas. Entonces, hasta ahí creo que nos vamos a quedar porque es una hora. Yo podría continuar, pero es largo todavía. No sé cuál sea el consenso. Pero para meditarlo, esto que hemos visto es bueno. Tanto el matrimonio de Adán y Eva, cuanto el matrimonio real de nosotros, y cómo Dios inicia su plan de redención. Su plan de redención. Aquí todavía no se ve el plan de redención, pero todo el Antiguo Testamento es la preparación del plan de redención. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del plan de redención para el gran pacto. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues no sé qué opina el resto. Hay muy buen material en esto y muy buen avance. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué es lo más relevante que escuchaste esta noche? Sería bueno repasarlo. Y si tienes una pregunta, es muy bueno comentarla. Estamos hablando varias citas para tener el contexto de todo lo que venimos entendiendo. Así que, ¿qué te parece la profecía dada de su papá a Judá, de Jacob a Judá, con respecto a cómo sería su futuro, verdad? ¿Qué te parece que habla de una simiente de Silo? Habla de una simiente que después, ¿verdad?, la vemos confirmada en la palabra en el Nuevo Testamento. Así que esta noche te invito, hermano, a que hagas alguna pregunta, si la tienes. Siempre hay preguntas, así que yo espero que esta noche no sea la excepción. Yo sé que, bueno, Sí, adelante, hermano. yo sé que lo que vemos es bastante pesado y es bastante difícil, pero esmerándose y repasando, pueden ir teniendo conocimiento, como decía Oseas, que vimos Oseas, pero no vimos el versículo que más se habla de Oseas. ¿Se acuerdan de Oseas 4:6? Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Amén. O sea, nosotros debemos tener conocimiento de esta gran historia, porque aquí es parte de la historia de la redención, de la preparación de la redención. Y la vamos a seguir en la siguiente clase. Y es pesada porque lo que acabamos de ver es pesado. Porque pues Dios es muy exacto en lo que Él dice. Su carácter es siempre fiel consigo mismo. O sea, Él quiere la perfección y busca la perfección y que nosotros entendamos bien cuál es su proceder. Así es. Bueno, hermano, yo espero que haya algún comentario
quizás no sabías la parte que se leyó de Malaquías con respecto a la opinión que Dios tiene acerca del repudio, que después lo vimos también en el libro de Mateo, cuando le hacen la misma pregunta a Jesús para repudiar por cualquier cosa, hablando de lo que hoy se practica casi todos los días en nuestra sociedad acerca de la opinión que se tiene con respecto al matrimonio. Hoy se mira como una relación contractual que se puede terminar en cualquier momento. Como ir y alquilar un departamento pensando en 12 meses y decir al tercer mes ya no lo voy a querer. La relación que se tiene en el matrimonio lo habla y lo explica muy bien, y habla de honor, habla de su propia carne, habla de una relación donde Dios está ahí santificando el matrimonio. Me gustó mucho lo que dice el hermano, que Dios estuvo en la boda, ¿verdad?, de Adán, y estuvo dándole honra, y estuvo dándole ahí comunión, ¿verdad?, a ese matrimonio. Y que nosotros como iglesia, la verdad es que es remar contra corriente, hermano. Porque cuando tú te paras en la sociedad y dices, yo creo en el matrimonio, pareces como anticuado, ¿no? Sobre todo en un matrimonio heterosexual. Y parece que eres anticuado, pero en la Biblia es muy claro con respecto a esa posición. Y es muy importante que nosotros lo tengamos eso y lo pongamos como una cerca alta, ¿no? Como un parámetro alto, donde no la bajes para que no haya un relajamiento en esos aspectos, porque son principios. El Señor se disgustó con su pueblo, porque además de tener, digamos, prácticas matrimoniales como la gente del mundo, también esas mujeres con las que se habían casado, o hombres con los que se habían casado, eran adoradores de otros dioses, de idolatría, de prácticas idolátricas. Y sucede lo mismo cuando un creyente se reúne o se junta o se casa o se huyen o como tú quieras decirle, ¿no? Se van a vivir juntos para ver si funcionan y sucede que esa pareja no es temerosa de Dios. Una gran tristeza ver parejas que no se detienen a honrar al Señor y que solamente piensan en lo inmediato y más tarde terminan en un fracaso. Así que esto es una invitación y un exhorto y está aquí en la palabra. Pero yo ya estoy hablando demasiado y no me toca a mí hablar. Así que yo quiero pedirte que hagas tu pregunta y que qué te quedas esta noche, con qué te quedas, con qué porción, y que tienes una duda la hagas y si no, haz un comentario y refuerza lo que todos hemos oído esta noche. ¿Alguien desea hablar? ¿O hacemos preguntas así, viendo las imágenes? Adelante, Jesús. Bueno, yo de la enseñanza del hermano me quedo mucho con lo que es la mujer, ¿no? Porque lo que es en la ciudad o en el mundo, la mujer está abajo del hombre y realmente no, está al lado. Entonces la mujer tiene una posición igual que en varón, pero en realidad los dos son en lo mismo, en el mismo nivel, como decía el pastor. Y de acuerdo también a lo siguiente con respecto a lo que el Señor tenía que hacer, que era el Mesías, que es la simiente que iba a ganar. O sea, me está gustando mucho cómo está manejando de un lado de lo que es la profecía y lo que es ya el acontecimiento. Esas partes bíblicas que se está manejando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muy Eso bien, sería hermano. lo que a mí me gustó mucho. Muy buen comentario. ¿Alguien desea hacer una pregunta o comentario? Les voy a hacer una pregunta. Entonces, en la vida cristiana, ¿está permitido el divorcio o no está permitido el divorcio? A ver. Es una pregunta capciosa, como decían en mi tierra. ¿En qué condición un señor avala la separación de un pacto matrimonial? ¿Alguien la puede contestar? Pastor, ¿Sí? sí, la única manera en que el divorcio se pueda hacer
es si por adulterio. Muy bien. Única manera. Muy bien, por adulterio, ¿verdad? Cuando un adulterio se consuma, no tan solo hay una deslealtad hacia la pareja, también hay una corrupción en cuanto a la relación con Dios, porque Dios está dentro del matrimonio, Dios es el modelo perfecto y Dios está ahí adentro, y cuando uno de los cónyuges rompe ese matrimonio en un acto desleal, hay una corrupción que se genera. Y el mismo Señor lo miras ahí en Malaquías, cuando dice, yo estoy contra la deslealtad de la mujer de tu juventud. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque nosotros tenemos que pensar que vivir en el reino de Dios, pisar en el reino de Dios y caminar bajo los principios del reino de Dios implica que también cambiemos nuestros principios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si tú recibes una enseñanza, pero le dices a tus hijos de otra, tú le dices, no te cases, tú primero ve, prueba y ya luego. No, ¿verdad? Tú tienes que ser congruente porque estás ya viviendo en el reino de los cielos, ¿verdad? Tú estás viviendo en el reino de Dios pensando ya de una manera distinta. Estamos siendo transformados de acuerdo a la mente de Cristo. Eso es asombroso. Bueno, ya volví a hablar mucho. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Con respecto a la pregunta, yo quiero intervenir. Sí, hermano. Aquí volviendo otra vez a Mateo 19, si podemos abrir por favor la escritura en Mateo 19. Nos quedamos en el versículo 6 y pasamos al versículo 7, 19:7. Le dijeron los que querían al Señor tentar, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, o sea Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, aunque haya motivo, el motivo que se plantea aquí, los divorciados no se pueden volver a casar. Aquí está claro. Y le dijeron sus discípulos, si es así es la condición del hombre, si es así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Miren, aquí se refiere al adulterio nada más de la mujer. La Biblia no habla del adulterio del hombre. ¿El hombre está libre del adulterio? Esa es una pregunta mía. ¿Está libre del adulterio? ¿La mujer puede también presentar carta de divorcio al hombre por adulterio? En la sociedad sí. Sí, claro. Y ante Dios. Miren, vimos el matrimonio de Oseas. ¿Qué acaso no perdonó el adulterio? Es pregunta, ¿no perdonó el adulterio Oseas? Y es palabra de Dios. Ay. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? O sea, ¿no perdonó el adulterio Oseas? Sí lo perdonó. Y lo perdonó. En primer lugar, si hubiera amor cristiano en una pareja, no puede haber adulterio. Amor cristiano, estoy hablando, acotando bien, amor cristiano no puede haber adulterio. Cuando el casamiento es de conveniencia o por otras circunstancias, ese no es casamiento cristiano.
Tenemos que tener presente eso. Nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que estar discutiendo esos puntos como si estuviéramos buscando una oportunidad. No. La única oportunidad que nosotros tenemos es ir ante Cristo y alabarlo. Porque ese es Hermano nuestra... Héctor, a mí me gustaría leer Levítico 20:10. Ajá. Y Levítico 20:10 dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, la palabra de Dios mira en ambos sentidos, tanto el varón como la mujer, en un pacto matrimonial. Es cierto que el mejor camino es el del perdón, pero inclusive en el Levítico era mucho más severo cuando eran ellos sorprendidos en un acto de el adulterio. Por eso siempre hay predicación, que cuando la mujer adúltera fue llevado con el varón, estaba escribiendo, y en una sociedad machista, pues solamente era la mujer, ¿no? Y aún en nuestro tiempo, hermanos, cuando hay un caso así, pareciera que la supermanchada, en un caso de adulterio, es la mujer, y parece que si adultera el varón no se ve mal, ¿no? Pero la verdad es que Levítico 20:10 dice que ambos, ¿verdad?, deberían ser castigados. Y yo entiendo la posición que dice el hermano, que el mejor camino es el perdón y la reconciliación, pero no siempre hay una opción, no siempre es posible eso, ¿verdad? ¿Ok? No sé, hermano, si tenga alguna opinión. Bueno. Sí, me preguntaba a mí. Sí, no sé si entendí bien, porque lo que yo entendí que usted decía que solamente era el caso del adulterio en la mujer y no en el varón. ¿Así lo entendí o lo estábamos oyendo mal? Sí, eso es lo que plantea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Recordemos que los 10 mandamientos de la ley de Dios tienen: no adulterarás. Eso es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque vamos a ver que Jesucristo mantiene viva la ley. Cuando el joven rico va a preguntarle qué tiene que hacer para ganarse la vida eterna, él le menciona cinco mandamientos de la ley de Dios, 5 relativos al prójimo. Y entre esos, no adulterarás. El adulterio es de los dos lados, pero las preguntas que le plantearon al Señor siempre fueron referidas al adulterio de la mujer. Es correcto. Pero el adulterio es tanto de un hombre como una mujer, aunque hay la modalidad de la fornicación, ¿verdad? Porque si uno de los dos no es casado, se fornica, no adulteran nada más los casados. Porque también va la fornicación, ¿verdad? Como Sí, una modalidad del adulterio. Pero en el contexto del Nuevo Testamento ya no se apedrea a nadie. Aquí simplemente hay juicio. Hay juicio. Y el juicio que establece el Señor está bien claro en Mateo. Ni el divorciado ni la divorciada se pueden volver a casar. Está bien claro ahí. Aunque haya habido un motivo que establece el mismo Señor, de la fornicación. No se pueden volver a casar. Un matrimonio
cristiano, divorciado, aunque justificado, no se puede volver a casar. Así dice claramente en el versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Son adúlteros los dos. Tenemos que ser claros en lo que dice la palabra. Una pregunta. Ajá. Y, por ejemplo, si este matrimonio que se separa no conocía a Cristo y juntos ya un matrimonio de divorciado y se volvieron a casar, ¿no? Y ya conocen a Cristo, ¿qué es lo que deberían de hacer? ¿Separarse o continuar? El otro matrimonio no figuraba ante Cristo. Dijimos que en los matrimonios cristianos interviene Cristo. No en todos los matrimonios interviene Cristo o Dios. No sé si eso te conteste. Entonces, ya, obviamente, entonces no sería válido ese matrimonio, ¿no? No, los matrimonios en donde no interviene Dios no cuentan. No ministra a Dios ahí. Ok. Tiene muchas formas de analizar eso, pero mira, hemos visto cosas más importantes acá en la Biblia, en el tema de hoy. Estamos viendo la historia del Redentor. Y eso es más importante. La historia del Redentor, de nuestro Redentor, al que vamos a alabar por toda la eternidad. Bueno. Ahora sí. Bueno, pues sí, hermanos, creo que si tienen alguna otra pregunta, podemos hacerla. Son 9:20, normalmente terminamos más tarde, ¿verdad? Hay todavía más slide que recorrer, pero el hermano que considera que es el momento de detenernos porque la siguiente semana va a estar muy buena, muy interesante. Así que te invito a hacer otra pregunta, otro comentario, y si no, pues vamos a hacer despedidos. Muy bien, así silencio total. Vamos a tener, ahora decía la tercera parte, vamos a tener la cuarta parte de este tema y no creo que lo terminemos en la otra sesión. Muy bien, hermano. Vamos a la velocidad que usted nos diga. Sí, o probablemente sí. Muy bien. Pues vamos a hacer despedido, ¿les parece bien? Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Estamos en tiempos de pandemia. Tomen todas las precauciones, ¿verdad? Hay que usar desinfectantes, hay que usar todo lo posible, cubrebocas y protegernos porque nuestra salud está en nuestras manos y en nuestros cuidados. Y que Dios bendiga sus vidas. Hoy es viernes, el día de mañana tenemos una reunión con jóvenes. El domingo tenemos nuestro culto de niños y nuestro culto principal. Y te invito a no desconectarte, te invito a leer las notas del pastor, los apuntes del pastor. Hoy lo distribuimos. Que Dios bendiga tu vida. Le voy a pedir a mi hermano Evaristo que nos despida. ¿Qué le parece? Mi hermano Evaristo no lo había visto, ¿verdad? Siempre lo invitamos a orar y esta noche no es la excepción. Sí, pastor, buenas noches. Y bueno, vamos a orar para terminar con nuestro curso. Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que